En la España que muchos de ustedes recuerdan, aquella en la que los programas de televisión parecían reunirnos a todos alrededor del mismo salón, hubo historias que dejaron cicatrices invisibles. Entre esas historias, una destaca por la intensidad con que se vivió y por el eco que todavía, años después, resuena en los pasillos de las casas, en las sobremesas y en las conversaciones de barrio. La historia de Rocío Carrasco, de su documental, de las amistades que nacieron y de las traiciones que, con el tiempo, se hicieron inevitables. Pero, como suele ocurrir en este país nuestro, lo que parecía ser solo un asunto de corazón y televisión acabó mezclándose con política, con ideología, con las pasiones más encendidas y con la memoria íntima de muchas familias que vieron reflejadas sus propias heridas. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Había muerto Begoña Sierra, la mujer que levantó un pequeño imperio con sus manos y con la complicidad de su familia. Una mujer fuerte, dueña del famoso Bingo Las Vegas, feminista sin etiquetas ni pancartas, feminista de carne y hueso. Aquella que ayudaba en silencio, que escuchaba más de lo que hablaba y que, sin proponérselo, se convirtió en referente para muchas. Su funeral fue multitudinario. La calle Miguel Ángel se llenó de coronas, de flores y de rostros emocionados. Allí, entre tantos, apareció Terelu Campos, hija de María Teresa, aquella presentadora que todos habíamos visto crecer en la pantalla. Yo llevaba meses sin hablar con ella, y sin embargo ese día, quizá por la fuerza del momento, volvimos a cruzar palabras. La conversación derivó, casi sin proponérnoslo, en el tema que entonces ocupaba portadas y dividía opiniones, el documental de Rocío Carrasco. Lo que me dijo Terelu me sorprendió. Con voz baja, como quien sabe que sus palabras pueden volverse cuchillos si llegan a oídos equivocados, confesó. Se han confundido. Es un error cómo se ha contado esta historia. Aquella frase quedó suspendida en el aire, como un secreto que el viento se lleva pero que nunca desaparece del todo. Porque hasta entonces, la familia Campos había sido de las mayores defensoras de Rocío. La apoyaban en platós, en entrevistas, en tertulias donde la televisión convertía la vida privada en un espectáculo público. Y, sin embargo, allí estaba Terelu, dudando, cuestionando, quizás arrepintiéndose. Los años pasaron. La política, que siempre encuentra hueco en nuestras vidas, terminó por manchar también aquel relato. Se hablaba de feminismo, de ideología, de partidos que usaban la historia de una mujer para ganar titulares. Y, mientras tanto, la audiencia cambiaba de canal. Telecinco, que durante décadas había sido la reina indiscutible del entretenimiento, empezaba a tambalearse. Algunos programas desaparecieron, otros se transformaron en parodias de sí mismos. Y en el centro de aquella tormenta, el documental de Rocío Carrasco, con sus defensores y detractores, con sus silencios y sus explosiones. Muchos de ustedes recordarán el momento en que Olga Moreno ganó Supervivientes. Una victoria que, para algunos, fue un gesto de justicia, y para otros, una bofetada a la causa de Rocío. Pero lo que nadie pudo fingir fue aquella imagen. El hijo de Rocío, aquel muchacho con necesidades especiales,
lanzándose a los brazos de Olga como quien corre hacia la única certeza que tiene en la vida. Eso no era teatro, eso era verdad pura, verdad de la que duele y emociona. Porque, nos guste o no, Olga había criado a ese niño. Y esa relación no se borra con discursos ni con programas de televisión. En todo este enredo, las amistades se rompieron. Donde antes había risas, ahora había silencios. Donde antes había lealtad, ahora había sospechas. Se dice que Carmen Borrego, la hermana de Terelu, intentó recomponer los lazos con Fidel Albiac, el marido de Rocío, después de una bronca monumental con otros miembros de la familia Pantoja. Se dice que hubo llamadas, cenas secretas, incluso promesas de apoyo que luego nunca se cumplieron. Pero lo cierto es que hoy, Terelu ya no camina de la mano de Rocío ni de Fidel. Se ha distanciado, como se distancian los amigos que descubren que no compartían tanto como creían. Yo pienso en ustedes, que han vivido tantas historias en carne propia. ¿Cuántos de ustedes no han sentido alguna vez que un amigo de toda la vida, de pronto, se convierte en un extraño? ¿Cuántos no han visto cómo la política, la familia o el simple paso del tiempo arrastran las relaciones hacia lugares donde ya no hay vuelta atrás? Porque de eso trata, al fin y al cabo, esta historia. De la fragilidad de la confianza. De cómo una palabra mal dicha en un funeral puede pesar más que 1000 abrazos anteriores. No obstante, hay algo que conviene recordar. Más allá de platós, de índices de audiencia y de titulares en revistas, aquí hablamos de hijos que no hablaron con sus madres, de madres que no supieron abrazar a sus hijos, de familias que se rompieron en público cuando lo que necesitaban era silencio y ternura. ¿Y no es acaso ese el mayor drama? Porque España entera opinó, juzgó, aplaudió o criticó, pero nadie, salvo ellos, vivió la verdad íntima de lo que ocurría en aquellas casas cerradas al ruido. Hoy, al mirar atrás, me parece increíble cómo un documental pudo cambiar tantas cosas. No solo las relaciones entre Rocío Carrasco y su entorno. No solo las amistades de las Campos. No solo la programación de una cadena de televisión. Sino también la manera en que este país habla de las mujeres, de los hijos, de la violencia y de la verdad. Porque, queramos o no, aquella historia encendió conversaciones en hogares donde jamás se había hablado de maltrato. Abrió heridas, sí, pero también obligó a muchos a mirarse al espejo y a reconocer dolores que hasta entonces permanecían escondidos. Y aquí entra el detalle que muchos olvidan. Cuando Terelu susurró que todo había sido un error, no hablaba solo del documental. Hablaba de cómo España, en su prisa por tomar partido, había olvidado escuchar. Había convertido el dolor en espectáculo, la intimidad en arma arrojadiza, la lágrima en trending topic.
Ese fue, quizá, el error más grande. Por eso hoy, al recordar esta historia con ustedes, me permito una reflexión final. La televisión pasa, los programas cambian, las modas se olvidan. Pero las familias permanecen, para bien o para mal. Y, si algo deberíamos aprender de todo lo ocurrido, es que no hay política ni plató que cure las heridas de un hijo que no abraza a su madre, ni de una madre que no sabe tender la mano a su hijo. Eso, queridos amigos, solo se sana con amor, con perdón y con silencio. Silencio de verdad, no de televisión. Silencio que escucha. Silencio que acompaña. Así que, cuando alguien me pregunta qué pienso de lo que dijo Terelu en aquel funeral, yo siempre respondo lo mismo. No importa tanto lo que dijo, sino lo que no nos atrevimos a escuchar. Y tal vez, solo tal vez, ahí esté la clave de toda esta historia.